soy Patricia y les voy a hablar acerca de los 5 posibles escenarios que plantea DHL para la logística del año 2050. El primer escenario es la economía incontrolada, un colapso inminente. Esta se enfoca en que todos los países producen todo lo que quieran, cuando quieran. Y bueno, en cuanto al ámbito económico y político, se da la eliminación de las barreras comerciales, lo que hace que se incremente el comercio global, lo que se facilita el comercio global, lo que hace que este se multiplique. Ahí se ve un incremento de la demanda, porque todo el mundo puede comprar lo que quiera, cuando quiera. Y pues todo, bueno, se da una privatización de las entidades y los países se enfocan más en su beneficio propio, lo que hace que estos enfoquen más recursos al sector de la industria para poder producir más. Esta producción, que inviertan más en este sector hace que se bajen los costos de la producción y permite que más países entren al comercio mundial. Y hay más desarrollos también de América o África. Otro factor, en cuanto al ámbito tecnológico, se da un incremento en la tecnología, sobre todo en la gama alta, lo que facilita elementos como el transporte y incrementa la movilidad de mercancías, lo que al mismo tiempo hace que se siga multiplicando el comercio global. Y bueno, por ejemplo, la movilidad de mercancías también se da gracias a nuevos tipos de transporte, como por ejemplo se incrementa el transporte marítimo, como por las rutas por el Ártico, que estas se ven afectadas por el cambio ambiental, que hablaré un poco más adelante. El incremento de las tecnologías mejora los procesos de la supply chain, ya que permite que mejora la comunicación en toda la cadena y mejora la logística en esta. Entonces, se disminuyen los costos y permite que se lleven exportaciones y el comercio más fácilmente. Y esto se basa básicamente en RFID y escáneres que permiten saber dónde están los productos, en qué parte del mundo, en su estado y pues cuáles son las que más, pues también para el forecast, entre otros elementos. En cuanto a la tecnología, se enfoca mucho a la producción en masa, lo que hace que permite que se baje el costo de las producciones y pase lo que ya les he contado. Y en cuanto a lo ambiental, como todo el mundo está enfocado a producir lo que quiere, cuando quiere, entonces pues hay más gastos de los recursos, lo que hace que se escaseen. También hay contaminación del agua, del aire, entre otros recursos. La escasez de estos recursos genera una guerra por los recursos, genera un incremento en los costos de los recursos y genera unas ventajas políticas y económicas para los países que tienen más, por ejemplo, recursos fósiles, como debería ser el caso de Venezuela, que tiene mucho petróleo. Y esta contaminación y la escasez de los recursos me genera un cambio climático acelerado, lo que incrementa el calentamiento global. En este escenario se ve muy poco interés en desarrollar energías renovables, lo que hace que incremente el daño al medio ambiente y esto no se pueda controlar. Como hay bajo manejo o control de los recursos, también se ve que hay muchos desechos incontrolados, lo que me sigue reforzando este ciclo de empeorar el medio ambiente de este escenario. Y en cuanto a lo social y geográfico, hay una sobrepoblación. Se crea una sociedad más materialista y más consumista porque todo el mundo está enfocado en producir y pues
se enfoca también en incentivar que la gente compre y compre para poder tener a quien venderle y pues que no sean anaqueles. Esto también, bueno, en este escenario también hablan de una reducción en las brechas sociales, lo que reduce las tensiones, y se ve una migración desde las costas, ya que por culpa pues de los problemas climáticos, el nivel del mar comienza a subir, comienzan a haber inundaciones y comienzan a haber más problemas en las zonas costeras de los países, debido pues a todo al problema climático. Entonces comienzan a irse de estas zonas. El segundo escenario es una eficiencia en las grandes metrópolis. Aquí hablan acerca de que todo se va a concentrar en las grandes ciudades del mundo. En cuanto a lo económico y lo político, se da una cooperación global. Los centros son las metrópolis. Y el problema de esto es que se comienza a olvidar el sector rural. Entonces, como todas las industrias y todo el trabajo, todo el progreso se comienza a centrar en las ciudades, entonces pues en el sector rural solo queda la pobreza y se escasea el trabajo, porque pues, los olvidaron. Hay un comercio abierto, lo que incrementa los derechos de aduanas y lo que hace que también se exija o pues no haya mucho reglamento en el comercio mundial. Más ciudades y países se comienzan a desarrollar, se comienzan a convertir en más centros urbanos y de consumo, y muchos países más que pertenecen a África o a Latinoamérica comiencen a ser más competentes en el mercado mundial. En cuanto al medio ambiente, aquí se enfocan mucho en intentar un periodo verde, unas reducciones de gases, se crean acuerdos globales para pues, poder ayudar contra a todos los problemas climáticos que pueden generarse. Hay un desarrollo de energías renovables, lo que permite que estas sean menos costosas en comparación a hoy en día, que pues ahí son muy buenas, pero son muy costosos producirlas a corto plazo. Y en cuanto al ámbito tecnológico, hay una automatización, hay un traslado a la nube, lo que hace que se genere un estilo de vida virtualizado. Hay incremento de las tecnologías innovadoras, lo que permite que sea, por ejemplo, más eficiente el transporte, tanto de mercancías como de personas. Ahí se incrementa también la robótica. Esto genera nuevas necesidades, que es, por ejemplo, una transferencia segura de datos, pues todo está en la nube, como ya se dijo. Se incrementa una vida inmaterial, pues, y se disminuye lo material, porque ya no se necesita tanto de objetos en este plano, sino más en la nube, en un plano virtual, porque pues todo el mundo se enfoca en esto. En cuanto a lo social, lo geográfico, hay un decremento en el número de la población, se mejora el estilo de vida en las ciudades, se incrementa el desempleo porque pues como ya todo está automatizado, ya no se necesitan personas para, pues las máquinas lo pueden hacer más rápido y más barato, entonces se incrementa el desempleo. Por culpa de que todo se está centrando solo en las ciudades, se comienza un incremento en las brechas sociales. Aquí la separación se daría entre las ciudades y el sector rural, pues es en la ciudad es donde está todo el desarrollo, mientras que en el sector rural lo están dejando de lado. Entonces el sector urbano se comienzan a ver como centros de desarrollo y el sector rural en reservas naturales o en recreación, como lo pueden ver las personas de la ciudad, mientras que las personas en lo rural, como ya no hay tanto empleo, como no hay mucho por hacer, entonces comienzan a darse problemas de inseguridad. Y
En cuanto al tercer escenario, que son estilos de vida personalizados, este se enfoca en que todas las personas crean y desarrollan productos de acuerdo a sus propias necesidades y a sus propios gustos. Entonces, en cuanto a lo económico y lo político, se descentraliza la economía. El comercio internacional ya no se enfoca tanto en productos terminados, en productos en proceso, sino más de materias primas y planos, porque pues apenas se quiere diseñar, cada persona va, o sea, como se da incremento en la individualidad de los productos, entonces toca aplicar un poco más de make to order y para las fábricas y las empresas que pueden estar ahí. Bueno, se da una expansión económica, también hablan de un desarrollo urbano. Se crean acuerdos regionales, comerciales y de infraestructura. Bueno, es importante que desarrolle más el transporte y la logística, porque no es tan fácil transportar individualmente un producto o una materia que transportar una gran cantidad de estos. Entonces se comienza a enfocar también mucho en el transporte. Bueno, se empieza a buscar más, se incrementa un transporte y una producción industrial extremadamente flexible, ya que pues esto es lo que demanda la sociedad del momento. Y bueno, incrementa la contaminación. Bueno, en cuanto al medio ambiente, pues como todo el mundo produce lo que quiere, cuando quiere y como lo quiere, entonces pues se incrementa los desperdicios, porque comienzan a pedir las materias primas, pero no saben cuánto van a necesitar, entonces pues tampoco tienen mucho control de las materias primas, entonces se comienza a incrementar los desperdicios, lo que también genera un incremento en la contaminación. Bueno, también pues como todo el mundo está produciendo lo que quiere, entonces incrementa el gasto de los recursos, lo que incrementa el costo de las energías y de los mismos recursos. Bueno, pero ellos para controlar esto impulsan un poco más el reciclaje. En cuanto a la tecnología, hay un desarrollo tecnológico, se invierte mucho en la tecnología 3D, pues es uno de los elementos que facilita a las personas desarrollar sus propios productos. Bueno, lo desarrollan vía internet y simplemente lo imprimen. Porque, bueno, todo con el fin de tener algo más personalizado. Un incremento en los diseños e información por internet se dedica más a la transferencia de esta información, lo que requiere que un internet o un sistema que permita fácilmente el transporte alto de los volúmenes de transferencias. Bueno, también se crean mucho en redes, internet de las cosas, que permite, y bueno, gracias, apoyándose en tecnología como los RFID, pero un poco más desarrollada, enfocada también a que estos tengan sensores y memoria. Entonces, cada producto va a tener uno de estos. Entonces permite saber cuándo se dañó, qué es lo que le está molestando y cómo arreglarlo, entre un apoyo en la red. Y se enfoca también mucho los fab shops, los fabbing, que es lo que ya les decía, de que cada persona puede desarrollar sus propios productos. Comienzan a haber otros problemas en seguridad, por ejemplo en internet, que como, o sea, todo el mundo está creando nuevos productos, nuevas ideas que pueden tener patentes, entonces pues comienzan a incrementarse pues se busca más como la copia o la transferencia ilegal de información, de los planos, de las bases de estos productos que las personas están creando, y es muy difícil controlar. Entonces, por ejemplo, los derechos de propiedad
Y lo que pues, y para soportar eso también se necesitan más mecanismos de seguridad. Se crea una vigilancia digital, lo que genera que se censure el flujo de información. Esto esto facilita que se controle pues la forma ilegal de transferencia de información. El problema es que hay mucha información que sí podría ser útil para otras personas en un buen camino, también se ve limitada. Entonces esto limita un poco el desarrollo de nuevas tecnologías. En cuanto a lo social y lo geográfico, pues se da mucho la individualidad. Cada persona quiere sentirse como identificada con sus propias creaciones. Hay una independencia y bueno, se genera una sociedad más consumista, que quieren todo el tiempo estar creando cosas y nuevos productos que satisfagan sus necesidades. Entonces, bueno, también como se comienzan a satisfacer más sus necesidades individuales, esto genera un pensamiento de que mejora la calidad de vida. Hay un incremento en el desarrollo urbano y hay un incremento en la personalización de las ciudades y de las personas y todo. El cuarto escenario es un proteccionismo paralizante. Entonces, este es un escenario en el que se organizan por bloques, en bloques de países, con el fin de controlar un poco sus recursos y satisfacer esas necesidades que pueden presentárseles a futuro. Entonces, bueno, en cuanto a lo económico y lo político, se crean bloques comerciales. Cada uno pues se agrupa con el que cree que más le beneficia, pero hay conflictos entre potencias, porque pues por ejemplo hay países que van a tener hay grupos de países que van a tener mucho y hay otros grupos de países que no van a tener mucho. Entonces comienzan a crearse como ciertas fricciones entre estos bloques. Bueno, se comienza a ver mucho el nacionalismo. Entonces cada persona se agrupa como con quien le conviene y van a tratar de defender sus recursos. Entonces se enfoca mucho en ese nacionalismo y en el proteccionismo de sus recursos, lo que hace que se cierre y se frene un poco la fluidez del comercio internacional. Entonces, pues también controla mucho de que, bueno, si se organizan con ciertos países, entonces no pueden comercializar con ciertos otros países. Entonces, pues esto es un poco lo que más bloquea. Y bueno, hay un estancamiento comercial porque solo se puede comerciar limitadamente en algunos países. Y pues un individualismo, cada uno va a tratar de satisfacer sus propias necesidades sin importar los de los demás. Y hay una reducción de la especialización, porque como ya no todos los países tienen acceso a todas las materias primas que se pueden dar en el mundo, entonces hay ciertos productos que no se pueden producir ni se puede malgastar estos recursos. Entonces, pues producir en masa y producir cosas básicas es más fácil y se necesitan menos recursos que si se especializan y comienzan a producir algo para cada persona. Bueno, el cierre del comercio también lleva a un control de las fronteras, lo que me restringe el mercado, crea bloques nacionales y hay unos incrementos en los aranceles para comercializar con ciertos países. Bueno, en cuanto al medio ambiente, se escasean los recursos porque, bueno, no todos los grupos de países, como yo le dije, van a tener la disponibilidad de todos los recursos. Entonces pues, se comienzan a escasear o se comienzan a ver limitados. Entonces también aquí, como en el primer escenario,
se da una guerra por los recursos, porque todo el mundo que necesita ciertos productos que no van a estar abiertos al comercio para todo el mundo. Y pues esto se convierte en un problema de seguridad nacional. Entonces, bueno, otro elemento es la reducción de circulación de materias primas, porque pues es escaso, entonces se comienza a frenar esta circulación. Bueno, y el flujo de comercio también lleva a que haya un control de las energías, sobre todo las energías que provienen de combustibles fósiles, lo que lleva a que estas se incrementen sus costos, porque no va a ser tan fácil adquirirlas. En cuanto al desarrollo tecnológico, se va a disminuir la investigación y el desarrollo, porque pues ya todos los recursos se están controlando más. Hay que esto disminuya lleva a un estancamiento tecnológico. El internet ya no es global de todo el mundo con todo el mundo como se está viendo ahora, sino que va a ser solo por los bloques o se regionaliza. Y hay problemas de ciberseguridad, porque pues, no todo el mundo va a estar de acuerdo en que todo, o sea, solo por bloques de países se comienza el desarrollo, se sigue el desarrollo. En cuanto a lo social y geográfico, se ve mucho el individualismo, porque todo el mundo quiere satisfacer sus propias necesidades y todo el mundo quiere que le den de todos los recursos, pero nadie quiere compartir sus propios recursos. También se ve una escasez de los productos, porque como ya se dijo, no todo se puede seguir produciendo porque hay control de los mismos, y lo que lleva a que disminuya la calidad de vida, porque hay ciertos productos que se pueden convertir en esenciales para la vida, pero como no hay control de estos no se puede comercializar todos, entonces pues hay cosas que se tienen que dejar de producir y se tiene que aprender a vivir sin ellos, pero muchas personas consideran que eso disminuye su calidad de vida. Y también se ve mucho la inseguridad y el terrorismo, porque pues por la misma escasez. Y el quinto y último escenario es una resistencia global, adaptación y más una adaptación local. Entonces esto lo que pretenden es primero fortalecerse a sí mismos para ya después abrirse al mundo. Entonces, en cuanto a lo económico y lo político, buscan atenuar sus debilidades. Entonces, pues la idea es cerrarse un poco, de fortalecerse, de ver cómo ellos mismos pueden satisfacer sus propias necesidades, cada país puede satisfacerlas, y después pues ya abrirse. Entonces en la segunda etapa, que sería como la cooperación entre otros países, pues cada país va a estar enfocado en pues satisfacer sus propias necesidades y controlar esto, y buscan como una cooperación y unas alianzas entre otros países en cuanto a políticos y monetarios, como mercados comunes, como bueno, ya definitivamente yo no puedo producir esto y esto y esto, pero usted sí, entonces podemos hacer este intercambio, pero un intercambio un poco más controlado y limitado. Y disminuir los daños por los desastres naturales. Otro elemento es el desarrollo, pues como está limitado la exportación y la importación y abrirse a otros países, entonces el desarrollo económico se estanca un poco y hay lo que lleva a un decremento de las tasas de crecimiento. Hay más modelos financieros con el fin de fortalecerse a sí mismos, y una de estas medidas es la rotación de los empleos. Otro es que comienzan a invertir mucho en educación y en la explotación de materias primas, porque como el punto es ya no tanto importar lo que me hace falta, sino más vale encontrarlo en mi propio país, entonces se dedica mucho a la explotación de las materias primas.
En cuanto al ámbito, en cuanto al medio ambiente, en este escenario hablan mucho de los cambios extremos de clima, lo que lleva a que haya un incremento en los desastres naturales, lo que genera daños en edificaciones, en plantas de producción, entre otros elementos. Bueno, entonces, para controlar esto un poco de los cambios de clima, entonces, intentan ayudar a hacer actividades con el fin de reducir el daño al medio ambiente y controlar un poco los desastres naturales que se generan por culpa de estos descontroles. Y hay un incremento en las energías alternativas. Hay peleas por tierra y combustible porque no todo esto se está limitando. Entonces hay ciertas necesidades, por ejemplo, de alimentos y energía, que no todo el mundo va a poder satisfacer de igual forma. También habla mucho de un calentamiento global, más o menos de 3 a 5 grados, de 3.5 grados Celsius. Y también para contrarrestar todos estos problemas climáticos, entonces incrementan las diversas medidas de reciclaje, como crear menos desperdicios y más reciclaje. Bueno, en cuanto al ámbito tecnológico, hay un incremento en la seguridad de los suministros, se incrementa la eficiencia de la misma y con el fin de reducir un consumo de la energía y una manufactura un poco más resistente. Entonces se enfoca mucho en la automatización, la producción automatizada y crear productos. Bueno, hay mucho consumo, pero para este consumo se busca mucho que sea eficiente y duradero, porque bueno, estamos hablando de que se interesan mucho en buscar atenuar sus debilidades, entonces no quieren malgastar sus recursos y pretenden hacer todos sus productos de muy buena calidad y útiles, que para que duren mucho tiempo y no se malgasten los recursos, como en este momento que se ve mucho la obsolescencia programada. Entonces crean un producto que no vaya a durar más de tanto tiempo, con el fin de que cuando llegue ese momento pues puedan seguir comprando más. Lo que pasa con los celulares, los computadores portátiles mucho ahora. Y hay un incremento en la inteligencia artificial, y esto lleva a un incremento en la flexibilidad a la tecnología y pues unas máquinas más rápidas, más veloces. Bueno, se ve una vulnerabilidad en la supply chain, porque pues como se está controlando tanto los negocios y el mercado global, entonces pues ya para las multinacionales o empresas entre muchos países pues se comienza a ver un poco limitado este elemento, pero se incrementa en las regionales. Y en cuanto al ámbito social y geográfico, bueno, hay una sociedad consumista, todo el mundo quiere seguir consumiendo los productos que le gustan, pero de nuevo se busca también se busca más productos buenos y duraderos, en vez de productos que vayan a durar 1 o 2 años y tengan que pagar mucho dinero. Hay un incremento en la sociedad, un incremento de la educación en esta sociedad, con el fin de tener una economía más autónoma. Buscan mucho incrementar el empleo y se crea una sociedad más precavida, que como ya lo mencioné antes, se enfoca mucho en protegerse para poder ya abrirse al mundo y poder ser competentes. Entonces estos son los 5 escenarios que plantea DHL para logística del 2050.